nos entendemos, vamos a hablar después de 10.000 muertos. Y santo que empieza con la paz, que logra consolidar la paz de Colombia. El expresidente ahorita, bueno, presidente en función, Iván Duque, que deja de lado el Tratado de Paz por la prosperidad de Colombia. Yo creo que el presidente Gustavo Petro va con las banderas de la paz para Colombia y es gran importante para Venezuela y para la región. Ahora, si algo creo que coincide América Latina es que Colombia merece la paz, sobre todo por esos años muy sangrientos de su historia, que ha tenido que enfrentar un conflicto armado muy difícil, con muertos inclusive, y ese tema de la tensión que ha tenido que vivir y desplazar incluso a las poblaciones. ¿Podrá el nuevo gobierno de Colombia alcanzar verdaderamente la paz cuando Venezuela ha tenido también una participación cercana en propiciar estos acuerdos? Sí, yo creo que Colombia lo va a alcanzar, Colombia lo puede. La historia lo demostró, que se haya dado o se haya impuesto un sistema de gobierno diferente, atendiendo al factor social. Hay que pensar que cuando empieza todo, o sea, por no entendimiento de las fuerzas políticas que hacen vida en Colombia, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 1946-48, por un tema de un nuevo liberalismo. Ahí el campesinado, ahí las fuerzas sociales que descarecían de una voz, que eran de lado, pues toman decidencia en armas en el campo y nace, digamos, la FARC-LP, que trajo el no entendimiento, los conflictos, que trajo miles de personas asesinadas, miles de víctimas asesinadas. En el 90, cuando se implementa un acuerdo de paz con el M-19, que nace la Constitución de 1991 para poner fin, digamos, al conflicto y que se dé, desde el punto de vista del Estado, un andamiaje social con arraigo en la Constitución para llegar a un acuerdo, a un entendimiento y avanzar hacia la paz y la prosperidad de Colombia. Ahora, ¿qué papel tienen los grupos guerrilleros que históricamente se han enfrentado? Usted hablaba de la FARC, por ejemplo, Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, que ahora ha mostrado la disposición de acercarse en un diálogo con el nuevo gobierno, y también el señalamiento que hay sobre el mismo Petro acerca de haber participado y haber sido partícipe del movimiento 19. Más allá de ver los grupos disidentes, que el propio Estado quiso propiciar las disidencias, motivado al no entendimiento, el asesinato de sus líderes. Colombia en los últimos tiempos, todo el que era de una fuerza distinta a un grupo de gobierno era asesinado. Sí. Y la gente temía. Chávez intentó crear la UNASUR y el Mercosur y todos estos instrumentos de integración regional, pero comienza la izquierda a cobrar fuerza en América Latina. Incluso Brasil, se habla de Lula también que podría venir. ¿Qué significado tiene el papel de Colombia en este momento a partir de ese resurgir de la izquierda en América Latina? Eso es importantísimo porque más allá es el despertar de los pueblos. O sea, los pueblos se imponen su propio sistema de gobierno. En los últimos tiempos analizamos el Grupo de Lima. El Grupo de Lima tenía fuerza, era para aislar a Venezuela en el mundo internacional, para aislar a Venezuela porque Venezuela se impuso su propio sistema de gobierno. Ahora, más allá de esto, significa un tema de fuerza, de fortaleza para la América a través de la integración regional. Venezuela, con el antiguo expresidente difunto, el comandante Hugo Chávez, firmó un convenio, un tratado con Colombia, con el antiguo expresidente Álvaro Uribe en el 2008 de gasoducto. ¿Por qué? Porque Colombia tiene gas o una reserva para 6 años. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Entonces esto ayuda como un fin esencial que es, pues digamos, el beneficio, el derecho que tienen los pueblos a la riqueza de sus estados. Entonces yo creo que esto es importante porque va a ayudar a la América a su fuerza, a su fortaleza, a su identidad, a su arraigo, apuntando a una integración regional para ser más fuerte en el ámbito económico, en el ámbito social y fortalecer nuestra economía y fortalecer nuestra moneda. ¿Cómo ve el discurso de Petro, su primer discurso, el acercamiento que quiere tener con todos los sectores? Por ejemplo, decía, no es un cambio para vengarnos ni construir odios. Una de las citas que podemos rescatar del discurso como presidente electo. Hizo un llamado a la unidad nacional para construir una sola Colombia y no dos en este tema del conflicto que ha tenido históricamente el país. ¿Cómo se reflejó este domingo en las urnas y su posterior discurso cuando lo vimos ya enfrentarse a
a su victoria, digamos. Yo creo que eso es un discurso integrador, un discurso de unidad nacional, un discurso que apunta a la Colombia a la fuerza, no a la división, porque la guerra se comprobó que no dejó nada bueno. Las diferentes fuerzas políticas, desde la independencia de Colombia hasta nuestra actualidad, por un lado, o mejor dicho, nosotros, Venezuela se unió con Colombia, nos unimos en Bolívar, nos separamos en Santander, y yo creo que ahora hay una unidad hacia Petro como fuerza y fortaleza de la región. El discurso del doctor Gustavo Petro fue un discurso interesante, integrador, alentador, para dejar los odios, para dejar las disidencias y a ir a un fin que es el fin de Colombia y la fortaleza de la América. A partir de este discurso, también Venezuela tiene un papel. No solo Gustavo Petro, sino también Rodolfo Hernández había manifestado su voluntad, digamos, de tomar relaciones con Venezuela. Venezuela es un país estratégico para la región también, por supuesto, y un socio eterno para Colombia por la dinámica que tiene su frontera. El papel que va a cumplir ahora Venezuela en este intercambio de relaciones y quizá unir a Estados Unidos también allí con la presión que ha ejercido sobre nuestro país y Colombia como aliado, ¿no? Sí, el mensaje del otro candidato, Rodolfo Hernández, era, digamos, un mensaje también de integración, pero él se desaparece en los últimos días de Colombia y Petro va mucho más allá, va al campesinado, va al pueblo como una bandera de cambio. Con Venezuela lo hemos dicho que es interesante, que promete para crecer en nuestra región. Usted dice Estados Unidos, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos respeta nuestra hispanidad, respeta nuestra identidad y respeta nuestra moneda? La América tiene, digamos, un cultivo a raíz de la impresión de billetes de la Reserva Federal de todo el dinero que se lanza a Latinoamérica. Se lanzó y luego se recoge como una ganancia. Entonces yo creo que para la fortaleza de la América, para la fortaleza de Colombia y para la fortaleza de Venezuela es que apuntemos más a nuestra identidad, a nuestra culturización, para ir hacia la prosperidad que merece la región. Tenemos que hacer una pausa, señor Cándido, pero seguimos analizando el discurso del presidente de Colombia en este primer acercamiento que tiene luego de ser presidente electo del país con esta jornada del domingo.